Bueno, buenas noches, amigas y amigos. Vamos a transmitir hoy otro de los cuentos que hemos venido presentando. Como siempre con Carlos, ¿verdad? Que está aquí atrás de la cámara. Vamos a presentarles hoy el de Black Metal. Como no hemos encontrado un lugar propicio para poder seguir transmitiendo, vamos a ir enfilando aquí en las calles de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y nos vamos a ir acercando a la zona 3, donde está el cementerio general. Vamos a tratar de que ustedes sientan el reflejo del ambiente del cuento que vamos a presentarles hoy. Carlos, ¿es algo? Sí, además yo creo que este está interesante, ¿verdad? Porque la vez pasada te habían comentado algo acerca de los cuentos del rock and roll, que querían algo de heavy metal o algo por el estilo, ¿verdad? Y aprovechando también que vino Metallica, ¿verdad? Creo que están todos los mitos alrededor del rock y de que tiene algún vínculo con lo oscuro. De hecho, hay algunos vínculos con lo oscuro, pero con algunos tipos de rock. Como se habla del black, o quizá un poco del death, ¿verdad? Y de esos cultos y esas cosas que son contraculturales. Pero regularmente no están así, aunque hay cosas que sí suceden. Este cuento es un cuento que es ficción, obviamente, pero tiene como base hechos reales. Gente que sí le ha pasado eso, no verá un fauno, obviamente, ¿verdad? Pero o presenciar una... Spoiler. O algo diabólico, pero sí presencia sus sensaciones que tienen algunas personas. Incluso en los años 80, 90, muchos jóvenes decidieron entrar a ese tipo de cultos, ¿no? De religiones, de visión como más diabólica de la vida, ¿verdad? Un poco pagana, fuera del cristianismo. Pero escuchen el cuento, ¿verdad? Está interesante. También Carlos ahora lo ha narrado muy bien y le ha puesto muchos efectos de sonido. Esperemos que les guste. Bueno, vamos con Black Metal. Si había alguien a quien la música de Venom le gustaba en Guatemala, era a Ronnie López. Todas las noches llegaba a su casa a poner a todo volumen las canciones de la banda británica. Se sentía hipnotizado por Cronos, el bajista, que cantaba con una voz poco afinada pero con presencia y fuerza. Black Metal era la canción que lo traía loco. A pesar de ser un hit de 1982, 10 años antes de su nacimiento, para él era como haber descubierto un tesoro musical. Retrocedía la canción una y otra vez, hasta 50 veces, para oír la introducción y el pedazo que decía algo como «Entrega tu alma a los dioses del rock and roll, Black Metal», con una voz gutural infernal. Los vecinos de arriba, abajo y de los lados en aquel pequeño condominio familiar no pensaban lo mismo. Incluso le habían llamado la atención con el comité de vecinos. Todas las noches retumbaba el mismo estribillo, la misma canción y los gritos de Ronnie hasta las 2 de la mañana, hora en que iba a dormir. Mientras tanto, había espantado el sueño de grandes y pequeños. Los vecinos de los apartamentos del piso de abajo se quejaban del ruido de pasos tan fuertes. Una señora fue al comité a decir que Ronnie parecía que tenía un zoológico. Se escuchaban pasos y golpes en el piso que no parecían humanos. Era más como que hubiera un animal con cascos. En todo el corredor empezó a encontrarse pelo de animal. Como dijo don Ariel, originario de Quetzaltenango, ese pelo es de cabra. ¿Qué estaba pasando?, se preguntaban los vecinos, y nadie se atrevía a poner un pie cerca del apartamento de Ronnie. Algo instintivo mantenía a la gente alejada de aquel lugar que en los últimos días se había tornado aún más tenebroso. Invitaron al pastor evangélico del condominio, le contaron todo y dijo que él pensaba que Ronnie estaba haciendo sacrificios y algún tipo de rito satánico. Al decir esto, la tensión aumentó aún más. La mayoría de personas que asistían a la iglesia de este señor creían ciegamente en sus veredictos y además funcionaban como caja de resonancia, es decir, lo que decía él estaba a un paso de ser palabra de Dios. Para
Para darle solución al problema, el pastor con su séquito se iban a apersonar en el condominio el próximo sábado en la noche, y cuando Ronnie estuviera en el clímax de lo que estuviera haciendo, iban a intervenir sorpresivamente. Lo acompañarían los guardianes que andaban armados, y si había que derribar la puerta, lo harían. Llegó la hora. El sábado, Ronnie subió rápidamente a su habitación y empezó a sonar black metal a todo volumen. El grupo de personas ya llegaba a 30 y se habían reunido en la entrada del edificio. Llegó el pastor con los guardianes y se fueron acercando. Las ventanas en el tercer piso donde vivía Ronnie retumbaban. La música era cada vez más intensa hasta que llegaron. Tocaron la puerta unas 10 veces, gritaron y dijeron de todo. Solo se escuchaba la música a todo volumen. Los dos hombres más fuertes del grupo tomaron impulso y derribaron la puerta de una patada. La chapa voló hacia adentro. Empezaron a entrar y el apartamento estaba enteramente desordenado. Había un olor fuertísimo, como de un establo. No veían a Ronnie hasta que entraron a la habitación principal y vieron un cuadro que jamás ninguno de ellos va a olvidar en toda su vida. De espaldas, parado en dos patas, se veía un animal gigante. Parecía un búfalo. En realidad, era algo cercano a un fauno o un macho cabrío antropomorfo, pero sin pies y con cascos. Ronnie estaba sobre el piso en una estrella de 5 picos dibujada con sal y con veladoras en cada uno de los picos. Él, completamente desnudo, con los glúteos hacia arriba y en su espalda varios símbolos marcados con un cuchillo en su piel. Una de las mujeres del grupo desconectó las bocinas que reproducían una y otra vez el estribillo de la canción. En ese instante, el animal se percató de la presencia de mucha gente en el lugar. Se dio la vuelta, caminó frente a todo el mundo. A uno de los testigos se le aflojaron los esfínteres y defecó ahí mismo. Todos los demás estaban petrificados. El animal se acercó a la ventana, se subió a la baranda y brincó al vacío unos 10 metros. Ronnie gritaba que no se fuera, que esperara. Era el fin del proceso. Y como no se detuvo, corrió él también y saltó los 10 metros. Después de esto, el cuerpo sin vida de Ronnie quedó en la acera del condominio, ya que no soportó una caída tan alta. Desde ese momento, nunca más se escuchó black metal. Bueno, pues esperamos que les haya gustado, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos? Pues la verdad que yo pienso que este tipo de historias le puede gustar bastante a la gente por lo que decías, ¿verdad? Acaba de venir Metallica y además el viernes en la noche siempre es un buen día para escuchar este tipo de historias. Conversé el otro día con un amigo que hablaba de qué es lo que pasa cuando alguien hace un pacto con el diablo, ¿no? Y estaba esa idea de que se manifestaba el diablo y que le ofrecía algo y todo, y también esto que es como una cuestión más natural o física, y si puede pasar realmente que a alguien se le represente un ser de esa naturaleza, puede pasar, ¿no? Depende también qué tanto poder mental tenga la persona para crear algo así o reproducirlo. Y digamos, vos me contaste que vos viste un caso similar, ¿verdad? Más o menos ¿fue en dónde? ¿En la Quinta Samayoa o algo así? Sí, pero era más de una, como ellos decían que era una posesión demoníaca, ¿no? Ajá. Había un sacerdote que hacía este tipo de exorcismos, pero él decía, no un exorcismo, sino que él detectaba que las personas tenían algún tipo de posesión,
Y ahora lo entiendo de otra manera. Obviamente era más una cuestión psicológica, un poco quizá de esquizofrenia o algo. Pero en ese tiempo pues hablaban de la posesión demoníaca y hacían este tipo de cosas. Pero lo interesante es que cuando hubo no sé si será exorcismo, ¿no? Sucedió que una de las personas que estaba en el grupo y que resultó que se estaba como liberando, ¿no? Manifestó algunas cosas extrañas, y una de esas era primero una fuerza más allá de la que en realidad tenía, porque era una persona muy pasiva, y de repente manifestó una fuerza no sobrenatural, pero sí más allá de lo esperado. Y por otro lado aruñó las paredes y no tenía tantas uñas, ¿no? O sea, logró hacer unas marcas en la pared, como aruñar, saber qué nivel de tensión estaba viviendo. Y por otro lado, el susto que le provocó a todo el mundo, que incluso varias personas dijeron que vieron cosas en ese momento. Entonces es como un proceso de histeria colectiva que también tiene como base estos hechos pensados, culturales o sociales o de verdad sobrenaturales. Y las mentes juntas pueden crear algún tipo de situación de estas. Ajá. Mira, y también sería bueno, ¿verdad? Que, digamos, si alguien se quiere unir para leer alguna de las historias, o si tiene una historia o compartir con nosotros. Sí, que quisiera compartir con nosotros. O un lugar, ¿verdad? A veces también, como pues ahora lo tuvimos que hacer aquí con los baches, que va vibrando la voz porque no se puede decir. No hay lugares seguros aquí, lamentablemente, en Guatemala, como para leer historias de noche, ¿verdad? Claro. Pues bueno, entonces quedamos para la próxima, ¿verdad? Esperamos que sea quizá el domingo o de repente la próxima semana, el día lunes o martes. Y siempre les vamos a estar informando.